Esta película ha sido elaborada por la Organización Noruega para Solicitantes de Asilo, NOAS. NOAS es una organización no gubernamental de derechos humanos que ofrece información y asistencia jurídica a las personas solicitantes de asilo. La película contiene información relevante para solicitantes de asilo que buscan protección en Noruega. ¿Qué sucede cuando usted solicita asilo? Usted se registra como solicitante de asilo en la policía. La policía le tomará una foto y registrará sus huellas dactilares. Le preguntarán sobre su identidad y cómo llegó a Noruega. Si lleva sus documentos de identidad consigo, tendrá que entregarlos durante el registro. No todas las solicitudes de protección en Noruega son tramitadas en Noruega. El Convenio de Dublín es un acuerdo de colaboración entre países europeos que asegura que las solicitudes de solicitantes de asilo solo se tramitan en uno de los países incluidos en dicho convenio. Su solicitud puede ser tramitada en otro país del Convenio de Dublín si en el país en cuestión se han registrado sus huellas dactilares, usted ha solicitado asilo, usted tiene una visa o permiso de residencia, usted tiene parientes cercanos. Las autoridades noruegas tardan normalmente entre 2 y 6 meses en investigar y decidir si deberá ser trasladado a otro país. Si desea más información, puede obtener un folleto sobre el Convenio de Dublín. ¿Quién tramitará su solicitud de asilo en Noruega? La Dirección General de Extranjería, UDI, es un organismo estatal noruego. UDI le preguntará por qué está solicitando asilo. El personal de UDI lo entrevistará y decidirá si se le concede o no la residencia. UDI evalúa todas las solicitudes de asilo minuciosamente y las tramita de forma individual. Después de su registro, será trasladado a un centro de acogida. Aquí estará unos días antes de ser trasladado a otro centro de acogida provisional u ordinario. El personal del centro de acogida le dará más información sobre sus derechos y obligaciones. Durante sus primeros días en el centro de acogida, se le hará una prueba de tuberculosis. Esta prueba es obligatoria para todos. Si tiene alguna dolencia grave que requiera tratamiento urgente, deberá informar de ello al centro de salud. Durante sus primeros días en el centro de acogida, NOAS le dará información. El papel de NOAS en el centro de acogida es el de proporcionar información y orientación a los solicitantes de asilo. Usted hablará con un asesor de NOAS. El propósito de esta conversación es el prepararle para su entrevista con UDI. Es importante que aproveche esta conversación para hacer todas las preguntas que tenga sobre la solicitud de asilo. La conversación se realizará en un idioma que usted entienda bien. UDI entrevistará a la mayoría de ustedes. La entrevista de asilo es su oportunidad más importante para explicar por qué solicita protección. La entrevista de asilo generalmente dura varias horas. Explique de forma concreta y detallada sus experiencias y qué temería si tuviera que regresar a su país de origen. Durante la entrevista habrá un intérprete presente. El intérprete es neutral y está sujeto a secreto profesional. Si tiene problemas para entender lo que se dice, deberá avisar inmediatamente al entrevistador. Explique con profundidad
y detalle por qué tuvo que abandonar su país de origen y qué teme en caso de volver. Céntrese en lo que haya vivido en persona y en qué le pasará si tiene que regresar. Sea lo más preciso posible. Si tiene hijos menores de 18 años consigo, explique su situación y lo que han vivido. Pídale al entrevistador que le explique en caso de que haya algo que no entienda. Si tiene documentos que son relevantes para solicitud de asilo, deberá llevarlos consigo a la entrevista. Cuente la verdad. Si cuenta algo que no es cierto, esto podría llevar a que se le deniegue su solicitud de asilo. Al final de la entrevista de asilo, usted firma un informe sobre lo dicho durante la entrevista. El intérprete se lo leerá en voz alta. Si desea cambiar algo en el informe, deberá mencionarlo antes de firmar. Se le traslada a un centro de acogida ordinario donde vive mientras espera una respuesta de UDI. El alojamiento en el centro de acogida es gratuito. Si lo desea, puede vivir por su cuenta mientras espera la respuesta de UDI, pero entonces no recibirá ayuda económica. Si se traslada, deberá comunicarlo al centro de acogida, que registrará su nueva dirección. Es importante que su dirección esté registrada para que le llegue la respuesta de UDI. Usted puede tener derecho a trabajar mientras sea solicitante de asilo. Usted puede obtener un permiso de trabajo mientras espera que se tramite su solicitud de asilo, siempre que pueda documentar su identidad y no se encuentre en un procedimiento del Convenio de Dublín. El permiso de trabajo tiene una validez de hasta 6 meses, aunque puede renovarse. Usted tiene derecho al tratamiento médico necesario mientras espera respuesta a su solicitud de asilo. El tratamiento médico para los niños menores de 12 años es gratuito. Normalmente, todos los que viven en Noruega pagan una cuota por su tratamiento médico. Si necesita ayuda de un psicólogo, puede solicitar a UDI que cubra estos gastos. Póngase en contacto con el personal del centro de acogida para más información. En caso de padecer dolencias graves, deberá informar de ello a UDI. ¿Viene con hijos menores de 18 años? La situación de los hijos es importante a la hora de evaluar la solicitud de asilo. UDI desea saber si los niños tienen razones particulares para solicitar asilo y cómo ven ellos su situación. Es importante que le cuente esto a UDI durante la entrevista de asilo. UDI entrevista a los niños mayores de 7 años. Es importante que el niño tenga la oportunidad de explicar con sus propias palabras lo que haya vivido. A veces, los niños sienten los problemas más intensamente que los adultos. UDI nunca entrevista a niños a menos que los niños mismos quieran ser entrevistados. Las mujeres pueden estar expuestas a otras formas de persecución que los hombres. Puede resultarles difícil hablar de ello. Quizá en particular son hombres. Si lo desea, puede hablar con una mujer miembro de NOAS. Si desea hacerlo, comuníqueselo a NOAS tan pronto como sea posible después de haber visto la película informativa. También puede solicitar una entrevistadora y un intérprete para su entrevista con UDI. Esto podría solicitarlo durante la conversación con NOAS. Usted tiene la obligación de colaborar para aclarar su identidad. Es importante que las autoridades noruegas sepan quién es usted. Por tanto, es importante que entregue los documentos que puedan confirmar su identidad. En caso de que sea perseguido por las autoridades de su país de origen,
las autoridades noruegas no le exigirán que las contacte para obtener sus documentos de identidad. Si las autoridades noruegas dudan acerca de su identidad, se arriesga a que no le crean, reducir sus oportunidades para conseguir su residencia, perder los derechos que de otro modo se le hubieran concedido, obtener un permiso de residencia restringido. Usted tiene la obligación de proporcionar la información correcta. Como solicitante de asilo, usted deberá explicar por qué solicita asilo. Por lo tanto, debe hacer todo lo posible por colaborar y presentar la documentación necesaria. A pesar de lo que pueda haber oído antes de solicitar asilo, es importante que explique a las autoridades noruegas el motivo real de su solicitud de asilo. Es un delito proporcionar información incorrecta. Esto también puede conllevar su expulsión. Si recibe nueva información que sea importante para su solicitud de asilo después de la entrevista de asilo, deberá informar a UDI inmediatamente. Explique por qué no la mencionó antes. El personal del centro de acogida puede explicarle cómo hacerlo. UDI puede tardar de algunas semanas hasta más de un año para tramitar su solicitud de asilo. Si tarda mucho, puede ser porque UDI debe investigar si la información que usted ha facilitado es correcta. ¿Quién tiene derecho a protección? Usted tiene derecho a protección, es decir, a asilo, si está en peligro de ser asesinado o de sufrir tortura o de ser expuesto a otra violación de sus derechos si vuelve a su país de origen. Si las autoridades de su país de origen pueden protegerlo o si hay áreas seguras en su país de origen, usted normalmente no tiene derecho a protección en Noruega. Se establece qué personas tienen derecho a protección en acuerdos internacionales que Noruega está obligada a seguir. ¿Quién puede obtener un permiso de residencia por razones humanitarias? Si usted no tiene derecho a asilo, las autoridades evaluarán si cumplen las condiciones para que se le otorgue un permiso de residencia por razones humanitarias o por vínculos especiales con Noruega. Esto se conoce como elegibilidad para permiso de residencia por razones humanitarias. Generalmente, deberá tener un pasaporte para obtener este tipo de residencia. El hecho de no haber presentado su pasaporte a las autoridades podría conllevar que su solicitud fuera denegada o que se le concediera un permiso restringido que no le daría derecho a la residencia permanente ni a reunificación familiar. Si comete algún tipo de acto delictivo, su solicitud de asilo se tramitará con toda rapidez, lo que significa que se le podría ordenar abandonar Noruega prontamente. Si realiza alguna acción ilegal, también se le podría expulsar de Noruega, lo que conlleva que posteriormente no podrá entrar en Noruega ni en la mayoría de otros países europeos. Si usted obtiene un permiso de residencia, recibirá una oferta de residir en un municipio concreto. Obtendrá más información en el centro de acogida. Si su solicitud es denegada, tiene derecho a apelar. Contará con un cierto número de horas de asesoría legal, gratis, normalmente 5 horas, para ayudarle con su apelación. Deberá realizar la apelación en un plazo de 3 semanas. Normalmente,
puede seguir en Noruega mientras se tramita su apelación, pero no si UDI cree que su solicitud no tiene ningún fundamento. La Junta de Apelaciones de Extranjería Utlendingnemnda, UNE, evaluará su apelación. La UNE puede citarlo para una reunión o pedirle que presente información adicional. Si le deniegan su solicitud, tiene la obligación de regresar a su país de origen. Deberá volver a su país dentro del plazo que la policía establezca, normalmente 2 semanas. Si recibe denegación definitiva, es decir, si la UNE mantiene la denegación de asilo de UDI, puede elegir entre retornar voluntariamente con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, o salir escoltado del país por la policía repatriación forzosa. Las autoridades noruegas organizarán la repatriación voluntaria a su país de origen. La repatriación voluntaria significa que usted coopera en su viaje de vuelta solicitando el programa de repatriación voluntaria en Noruega, llamado Programa de Retorno Asistido Voluntario, Voluntary Assisted Return Program, VARP. El programa VARP es una colaboración entre UDI y OIM, que organizan su viaje de vuelta. Cuando usted retorna voluntariamente, el gobierno noruego paga su repatriación. Todas las personas sin permiso de residencia en Noruega pueden solicitar la repatriación voluntaria. Puede obtener más información sobre la repatriación voluntaria y ayuda para llenar la forma de solicitud en su centro de acogida, en las oficinas regionales de UDI o en OIM. Usted puede retirar su solicitud de asilo en cualquier momento. Entonces le será posible solicitar ayuda a OIM para regresar a su país. Si después de la denegación definitiva no regresara voluntariamente a su país, saldrá del país escoltado por la policía una vez que su plazo haya expirado. Usted deberá pagar por la repatriación forzosa. En caso de que no pueda pagar el billete del vuelo, el Estado lo cubrirá, pero usted estará obligado a devolver los gastos. Si usted no paga por la repatriación forzosa, se le podría denegar el visado y la entrada a Noruega o a cualquier otro país europeo posteriormente. La policía, UDI, UNE, el intérprete, el abogado, el personal sanitario y NOAS tienen la obligación de mantener confidencialidad. Esto quiere decir que no pueden dar información sobre su solicitud de asilo a las autoridades de su país de origen. Tampoco pueden contar lo que ha dicho a personas que no trabajen con su solicitud de asilo. No cumplir con la obligación de mantener confidencialidad es un delito. Por lo tanto, no debe tener miedo de explicar en profundidad por qué necesita asilo.